conferencia de prensa acerca del presupuesto. Escuchemos. El viceministro de Administración Financiera, Marco Liceche, el viceministro de Economía, Iván Haas, y la directora de Presupuesto, Teodora Recalde. Hacemos algunas recomendaciones. Todas las preguntas dirigidas a nuestras autoridades solamente se podrán realizar a través del chat, el cual ya está habilitado para que puedan entonces elaborar sus respectivas consultas en el momento en el cual vamos a estar habilitando el espacio de preguntas y respuestas. Señoras y señores, ya iniciamos la conferencia con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar de esta conferencia de prensa. Quisiéramos informar acerca de la presentación que hicimos en la mañana, al mediodía de hoy, al Congreso Nacional en representación del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, del proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2022. En ese sentido, es importante mencionar que este proyecto de presupuesto, si bien se construye en un escenario donde estamos viendo una recuperación de nuestra economía, como así también proyectamos que esa recuperación se sustente o se sostenga el año que viene, creo que tendríamos que mirar un poco hacia atrás y ver de dónde venimos, ¿verdad? Venimos de un año 2020 muy complejo, consecuencia de la pandemia, que tuvo un impacto muy importante en materia no solamente sanitaria, sino también económica y social, como así también del año 2019, que fue un año también complicado, consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Hacienda se hicieron grandes esfuerzos para tratar de mitigar los impactos de ambos shocks externos, como decía, tanto el efecto climático que afectó a la agricultura en el año 2019, como así también el año pasado, para mitigar la pandemia, y que este año se continúan con varias de las acciones que se implementaron para mitigar, como decía, el impacto de la pandemia, y que obviamente tienen un impacto en el presupuesto de este año, como así también para el presupuesto del año que viene. Y en ese escenario positivo en materia económica, pero a su vez con cierta incertidumbre aún por la evolución que pueda tener la pandemia durante este año y también el próximo, como así también el efecto climático que estamos viendo en estos últimos meses, es que construimos este presupuesto basado realmente en proyecciones de ingresos que pueda tener el presupuesto, que pueda tener el fisco, como así también en su real capacidad de poder financiar varios de los compromisos y desafíos que tenemos para el año que viene. En ese sentido, el presupuesto que estamos presentando se construye sobre tres ejes principales, ¿verdad? Por un lado, el gran desafío de sostener todas las inversiones que se hicieron en materia sanitaria. Y cuando hablamos de inversiones, hablamos de ese gran esfuerzo que se hizo de poder más que duplicar la cantidad de camas del sistema, la incorporación de más de 11.000 personales de blanco, la asignación de recursos tanto para la provisión de insumos, medicamentos, como así también de vacunas. Entonces, el gran desafío, el gran compromiso que asume el gobierno nacional es de sostener esta inversión en el sistema sanitario, que por fin permite saldar esa brecha histórica que tenía nuestro país en algunos indicadores del sistema de salud, en cantidad de camas por habitante, cantidad de personal de blanco por habitante. Entonces, el gran compromiso es el de sostener esta inversión, y así lo incorporamos dentro del presupuesto para el año que viene. Por otro lado, un segundo eje es el de protección social, ¿verdad? Si bien, como decía, estamos en una situación económica favorable, positiva, existen aún sectores que no están recuperándose de manera plena, existen aún familias y sectores vulnerables que están sufriendo el impacto de la pandemia. Entonces, la apuesta que hace el gobierno para el año que viene, para el presupuesto del año que viene, es fortalecer los programas sociales tradicionales, y ahí nos referimos al programa Tecoporá, que es un programa que atiende a las personas en situación de vulnerabilidad, situación de pobreza, como así también el programa Adultos Mayores, y otros sectores como el de niñez y también lo relacionado a la educación, ¿verdad? Incorporamos dentro del presupuesto para el año que viene dar continuidad a ese compromiso asumido por el gobierno
de avanzar de una manera gradual en el salario básico profesional, ¿verdad? En el salario docente. Y finalmente un tercer eje, que es el de inversión pública, que realmente fue un eje que permitió tanto el año pasado como el año 2019 mitigar esos impactos negativos en materia económica. Y finalmente ayudaron que el año pasado, por ejemplo, nuestra economía terminara con un impacto del 0,6% de caída de su actividad económica y Paraguay terminó siendo el país menos afectado en ese indicador dentro de la región, mientras que en Latinoamérica el promedio de caída que tuvieron las economías estuvo en torno al 7%, y eso también ayuda a que este año tengamos perspectivas favorables de crecimiento económico en torno al 4,5%. Entonces, bajo esa coyuntura y con esos desafíos es que construimos este presupuesto. Para ello mantenemos todos los principios que viene adoptando en la construcción del mismo desde el Ministerio de Hacienda y por instrucciones de la Presidencia en materia de racionalización del gasto, como así también de contención del gasto. Asimismo, incorpora, como mencioné, el cumplimiento de varios compromisos, muchos de ellos legales y otros también a través de acuerdos firmados con ciertos sectores, como el caso del salario básico profesional, como así también los legales, como mencionaba, ¿verdad? El efecto que tiene, por ejemplo, el salario mínimo, el aumento del salario mínimo que se dio este año, tiene un impacto en varios sectores dentro del presupuesto general de la Nación. Por un lado, los programas sociales como el de adultos mayores, cuyo beneficio está atado al incremento del salario mínimo, así también los salarios en las fuerzas públicas, policías, militares, tienen un salario indexado al salario mínimo, y también otros impactos que tiene esta cuestión legal, ¿verdad? Y por otro lado, también la priorización que mencionaba en esos tres ejes principales. Como decía, este presupuesto se construye en un escenario económico favorable. A nivel mundial se estiman crecimientos en las economías tanto para este año como para el próximo. Si uno se fija en las barras grises que corresponde a Latinoamérica, para el año que viene se estima para la región un crecimiento del 3,2%, y en ese escenario nosotros estimamos que Paraguay va a estar creciendo el año que viene en torno al 3,8%. Entonces esa es una de las variables macroeconómicas que utilizamos nosotros en la construcción del presupuesto del año que viene, ¿verdad? Asimismo, también es importante mencionar el firme compromiso del gobierno de avanzar en la propuesta de consolidación fiscal, de volver a los niveles del resultado fiscal sostenibles. Es por eso que venimos de un resultado fiscal de 6,1% el año pasado. Este año tenemos el compromiso de cerrar en torno al 4%, y en el presupuesto del año que viene solicitamos la autorización del Congreso de un resultado fiscal en torno al 3%. Y por otro lado también, a pesar de ese gran esfuerzo que vino haciendo el fisco para tratar de mitigar los impactos negativos de la pandemia y también de la sequía, hoy estamos en una situación en niveles de deuda pública sostenibles, y que si nos comparamos con los demás países de la región, Paraguay sigue siendo uno de los países con menor relación de deuda pública PIB. Y finalmente también mantenemos esa solidez de nuestra economía. Es importante mencionar que Paraguay terminó de pie con este gran impacto que tuvimos el año pasado, consecuencia de la pandemia, y que seguimos sufriendo sus efectos. Pero muchos de los organismos internacionales valoran ese gran esfuerzo que hizo el gobierno para tratar de mitigar los impactos. Y si miramos a las tres principales calificadoras de riesgo, dos de ellas emitieron un informe este año, otra a finales del año pasado. Ambas coinciden en mantener a nuestro país tanto la calificación crediticia como la perspectiva, y finalmente Paraguay también termina siendo uno de los pocos países dentro de la región que no vio afectada ni su calificación ni su perspectiva. Ya adentrándonos específicamente en el presupuesto para el año que viene, esto se construye, como decía, sobre unas perspectivas de crecimiento positivo en torno al 3,8% real, con un tipo de cambio de 6.992 guaraníes por dólar. Este es un tipo de cambio promedio para todo el año.
Asimismo, estimamos una inflación en línea con la inflación meta del Banco Central en torno al 4%, y también otros indicadores que presentan crecimiento o estimamos que van a tener crecimiento el año que viene. Por ejemplo, las importaciones de bienes, que como ustedes saben es un indicador que utilizamos para estimar los ingresos tributarios que provienen del comercio exterior y que se recaudan a través de la Dirección Nacional de Aduana. Ya entrando en cuanto a los ingresos tributarios, nosotros estimamos la continuidad en la mejora de los ingresos tributarios. Para el año que viene estimamos un crecimiento en torno al 8,2%, pero es importante aquí mencionar, y se observa en el gráfico, lo que ocurrió en años anteriores. 2019, como decía, efecto del factor climático; el año pasado, efecto de la pandemia, afectó de manera muy importante a la recaudación del fisco. Entonces, lo que está ocurriendo este año, como así también el año que viene, es recuperar esos ingresos que perdimos en esos años, ¿verdad? Es decir, los ingresos tributarios que nosotros estimamos tener el año que viene, lo hubiésemos tenido si es que no ocurría ninguno de estos dos hechos ya en el año 2020. Entonces estamos hablando prácticamente de 2 años que tuvimos retracción en nuestros ingresos tributarios, y como mencionaba, es lo que está ocurriendo ahora, estamos recuperando ese espacio perdido. Por otro lado, también es importante mencionar que el presupuesto que presentamos cumple con la ley de responsabilidad vigente. Estamos hablando de un déficit del 1,5, como así también no incorpora crecimientos o aumentos salariales de manera generalizada. Solamente se ajustan los salarios de aquellos funcionarios públicos que ganan el salario mínimo, consecuencia del aumento que, como mencioné, se dio este año, y también lo relacionado a la continuidad del salario básico profesional, ¿verdad? Esto resulta en un crecimiento del gasto real negativo prácticamente de cero, ¿verdad? Estamos hablando en términos reales de un crecimiento del 0,1%, mientras que la ley de responsabilidad fiscal autoriza un crecimiento de hasta el 4% en términos reales. Como mencioné también, el presupuesto presenta importantes retos, ¿verdad? El sostenimiento del sistema de salud, el sostenimiento de los programas sociales y también lo relacionado a la inversión pública, y en un escenario donde gran parte de los ingresos tributarios presentan una rigidez muy importante, a pesar de los esfuerzos que venimos haciendo desde el fisco del Ministerio de Hacienda de tratar de reducir la participación principalmente del componente salarial dentro de los ingresos del Tesoro. Aquí es muy importante mencionar que dentro de esa rigidez se incorporan los salarios que son asignados tanto al personal de blanco, a los docentes, como así también a las fuerzas públicas, que representan cerca del 70% del gasto salarial de cada año, ¿verdad? Entonces, hay esfuerzos importantes para reducir esa rigidez, pero tenemos dentro de esa rigidez componentes que no solamente son difíciles de reducir, sino que por el contrario, ¿verdad?, tienden a crecer debido a las necesidades que tenemos en esos sectores: necesidad de más médicos, necesidad de más enfermeras, necesidad de docentes mejor pagados, mejores docentes, necesidad también de mayor personal policial para brindar seguridad a la población, ¿verdad? Y otras rigideces también que tiene ya la asignación de recursos del Tesoro, el servicio de la deuda, por ejemplo, todo lo relacionado al pago de intereses, eso por disposición legal se tiene que hacer indefectiblemente con recursos del Tesoro, y otros gastos como los programas sociales de adultos mayores, la parte del déficit de la caja fiscal, que también es compensada a través de impuestos, y otros compromisos que tiene el Tesoro, ¿verdad? Entonces, el gran desafío que tenemos para el año que viene, y que realmente tenemos cada año que trabajamos en los presupuestos, es tratar de atender todas las demandas que se reciben desde el fisco, priorizar esas demandas, y por otro lado tratar de reducir esas rigideces que tenemos por el lado del gasto. Asimismo, para tratar de generar espacios dentro del presupuesto y poder permitir asignar mayores recursos, redireccionar recursos hacia esas prioridades o hacia esos ejes que planteamos para el año que viene, partimos ya de un presupuesto vigente con varias políticas o incorpora varias de las medidas de racionalización que ya vienen de arrastre de varios años, ¿verdad? Restricciones a ciertos gastos que consideramos
en el escenario actual que pueden ser postergados, relacionados a pasajes, viáticos y otro tipo de gastos, también todo el componente salarial, que año a año venimos incorporando restricciones, tratando de ordenar todo lo relacionado a las remuneraciones que reciben los funcionarios públicos y a otros componentes de esas remuneraciones, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo que venimos haciendo en los últimos años se replica también para construir el presupuesto del año que viene, como así también ciertas restricciones que establecimos al momento de la ejecución de este presupuesto, que sirvió de base, como decía, para construir el presupuesto del año que viene, ¿verdad? Entonces, todo esto generó también un espacio adicional que nos permitió redireccionar estos recursos a la atención de las cuestiones prioritarias. Aquí, ya yendo directamente al número del presupuesto, nosotros presentamos un presupuesto de 92.1 billones de guaraníes, que si nos comparamos contra el presupuesto aprobado para este año es un presupuesto menor en 0,2%. Este presupuesto está financiado por tres grandes componentes. Por un lado, los recursos del Tesoro. Estamos hablando del 35% del presupuesto que se financia con esta fuente. El 13% corresponde al requerimiento de créditos externos, deuda, bonos soberanos, préstamos con multilaterales, etcétera, y un 52% que se financia con los recursos institucionales, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas públicas que generan sus propios ingresos a través de la venta de servicios y productos, etcétera. Entonces, todas estas entidades se financian con esos ingresos que ellas mismas generan, y ahí estamos hablando del 52% del presupuesto general. Si clasificamos a este presupuesto por grupo de gastos, podemos ver que el 30% corresponde a servicios personales, es decir, todo el componente salarial. Por otro lado, otro componente importante es la inversión pública, que representa cerca del 10%, asimismo también la inversión financiera, y por inversión financiera entendemos toda la inversión que realiza la banca pública, la AFD, el Banco Nacional de Fomento, que son entidades que tuvieron una preponderancia muy importante el año pasado y también este año para tratar de contener los impactos negativos de la pandemia a través de la puesta a disposición de las pequeñas y medianas empresas, principalmente de financiamiento, para poder afrontar esta situación tan compleja que estamos atravesando, ¿verdad? Entonces, dentro de este componente de inversión financiera se incorporan los recursos para estas entidades financieras públicas, ¿verdad? También el servicio de la deuda, que representa cerca del 10% del presupuesto general, y finalmente también las transferencias en torno al 17% y otros componentes del presupuesto, bienes de cambio, consumos, servicios no personales, etc. Si vamos a la clasificación misional de este presupuesto, vemos que el 65% del presupuesto, cerca de 60 billones de guaraníes, son asignados a las funciones misionales y sustantivas de cada una de las entidades, ¿verdad? El 16% va a los gastos administrativos y de funcionamiento, y un 19% va a partidas no asignables, y en partidas no asignables están clasificadas todo lo relacionado a las transferencias que se realizan, las jubilaciones, servicio de la deuda, etc. Con relación a la clasificación económica, ¿verdad? Si miramos desde esa óptica el presupuesto, casi el 60% corresponde a gastos corrientes, el 35.6% a gastos de capital y el 4.5% a financiamiento, ¿verdad? Dentro de gastos corrientes es importante mencionar que se encuentra todo lo relacionado a la compra de insumos, medicamentos, combustible que usan las fuerzas públicas, vacunas, etc. Entonces es un componente importante y trascendental para que las entidades también puedan cumplir con sus funciones misionales y puedan brindar servicios a la ciudadanía. Ya entrando en uno de los ejes principales y desafíos que teníamos para este año, que es el sostenimiento del sistema de salud, nosotros estamos previendo dentro del presupuesto remitido recursos para el Ministerio de Salud en torno a los 6.6 billones de guaraníes, pero estamos solicitando al Congreso Nacional una autorización para poder asignar mayores recursos al Ministerio de Salud
con lo cual el presupuesto del Ministerio de Salud iría por encima de los 8 billones de guaraníes, lo que representaría un crecimiento contra el presupuesto aprobado este año de 6,6%. Y aquí es muy importante también fijarse en las barras de color bordó, ¿verdad? Ahí eso básicamente se financia con recursos del Tesoro, y ahí vemos un esfuerzo importante que estamos haciendo para el año que viene de cerca de 100 millones de dólares adicionales que estamos asignando con recursos del Tesoro principalmente al Ministerio de Salud para fortalecer todo el sistema sanitario. Y adicional a eso, como decía, estamos solicitando recursos adicionales para poder cumplir con ese gran desafío que tenemos de sostener todo el sistema sanitario para el año que viene. Asimismo, también dentro del eje de protección social, y mencionaba que la estrategia del gobierno para el año que viene es fortalecer sus programas tradicionales, programas de adultos mayores, que estimamos llegar a cerca de 280.000 adultos mayores. Hoy los números están en torno a 230.000, estimamos cerrar el año en torno a los 250.000 adultos mayores, es decir, para el año que viene estamos estimando un crecimiento de unos 30.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, que podrían incorporarse a este programa tan importante que lleva adelante el gobierno. Y por otro lado, también fortalecer al programa Tecoporá, que atiende a las familias en situación de pobreza, y ahí también estamos incorporando recursos para poder atender a la incorporación de cerca de 4.000 a 5.000 familias, dependiendo de cómo cerremos este año en la cantidad de beneficiarios del programa. Asimismo, también se asignan recursos importantes para la atención de la primera infancia, y dentro del eje prioritario de primera infancia existen varias entidades que de alguna u otra manera colaboran con el cumplimiento de este objetivo, ¿verdad? Si consolidamos todos los recursos que se incorporan en los presupuestos, tanto del Ministerio de la Niñez, del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia, de Educación, de los gobiernos departamentales, estamos hablando de cerca de 466 millones de dólares que serán asignados dentro del presupuesto para poder atender a este segmento de la población tan vulnerable y tan crítico, de manera a poder ayudar principalmente a través de programas como el programa Abrazo, también ayudar a familias indígenas, como así también otros programas que tiene cada una de estas entidades y que está dirigido a la primera infancia. Con relación a educación, también estamos previendo asignar recursos adicionales en torno al 5%, con lo cual el presupuesto llegaría a un poco más de 9 billones de guaraníes. Dentro del presupuesto de salud, como mencioné, se incorpora recursos para dar continuidad a la implementación del salario básico profesional, como así también recursos necesarios para atender varios de los programas que se llevan adelante a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? El programa de alimentación escolar, el programa de entrega de aquí de útiles y otras necesidades que requiere el Ministerio de Educación para cumplir con sus funciones el año que viene, ¿verdad? Ya entrando en el último eje, en el eje de financiamiento, también estamos enviando un presupuesto importante para dar continuidad a todos los proyectos de inversión que hoy están en ejecución. Es muy importante mencionar la importancia que tuvo la obra pública para tratar de mitigar el impacto de la pandemia el año pasado, como así también en el 2019, para mitigar esa caída en la economía generada por el efecto climático. El año pasado es importante mencionar que la inversión pública alcanzó niveles récord en torno al 3,5% del Producto Interno Bruto, lo cual ayudó, como decía, a que nuestra economía sea la menos afectada dentro de la región a través de todo ese efecto multiplicador que tiene la obra pública. Y finalmente también lo que hacemos es cerrar esa brecha que tenemos en materia de infraestructura y todo lo que eso implica en materia de competitividad de todos nuestros productos y de miles o de varios otros de los beneficios que genera la construcción de caminos, rutas, puentes, etcétera, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, estamos presentando inicialmente un presupuesto cercano a los 6 billones,
pero como mencioné, estamos solicitando al Congreso Nacional una autorización para superar el límite de la ley de responsabilidad del 1.5. Planteamos que nos autoricen hasta el 3% y parte de esos recursos, además de ir al sistema sanitario, así como mostraba en uno de los slides anteriores, también parte irían al Ministerio de Obras Públicas, como mencioné, para dar continuidad a todos los proyectos de inversión que hoy están siendo ejecutados desde esta cartera. Y aquí también es muy importante mencionar ese gran esfuerzo que se hizo tanto el año pasado como el año 2019, pero considerando el espacio fiscal que tiene el Tesoro, como así también el compromiso del gobierno de volver a la senda de la sostenibilidad fiscal, es que en los próximos años iremos viendo, si bien en términos de monto, en términos de dólares o de guaraníes, montos similares, cuando nos comparamos con el Producto Interno Bruto de cada año, iremos viendo una reducción hasta converger, como decía, a un resultado fiscal del 1.5 que nosotros estimamos que se va a poder dar en el año 2024, ¿verdad? Entonces, acá un poco mostramos esa senda que a la par de avanzar con la inversión pública de la manera tradicional, estamos también gestionando otras modalidades como la de APP, como las de llave en mano y así también la de concesiones, de manera a tener también una participación más directa del sector privado en el financiamiento de la obra pública. Y acá también todo lo relacionado a cerrar los déficits que tenemos en materia habitacional. Estamos también asignando recursos importantes para el Ministerio de Urbanismo, de manera que continúen ellos con sus planes de construcción de viviendas, enfocados también en la población vulnerable, como así también en la clase media, y podamos ir cerrando esa brecha importante que tenemos en materia habitacional en nuestro país. Acá un poco presentamos un resumen. Como mencioné, nosotros presentamos un presupuesto ajustado a lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, es decir, de un déficit del 1,5%. Adicionalmente, estamos solicitando al Congreso Nacional superar ese límite, irnos hasta el 3%. Hay que recordar que este año el Congreso Nacional había autorizado al Poder Ejecutivo a alcanzar un déficit de hasta el 4%, para el año que viene se plantea 3%, y ese diferencial va a estar dirigido exclusivamente para dos sectores: para el Ministerio de Salud, como mencioné, para sostener todo el sistema sanitario, compra de vacunas principalmente, y por otro lado para el Ministerio de Obras Públicas, para seguir sosteniendo los proyectos que están en plena ejecución. Y aquí es muy importante mencionar que este 1.5 adicional que estamos solicitando al Congreso no necesariamente requiere de nuevo endeudamiento, ¿verdad? Parte de estos recursos están ya financiados con proyectos de inversión aprobados, principalmente dentro del Ministerio de Obras Públicas, por lo que tuvimos que dejarlo fuera del presupuesto por esta disposición legal de que el déficit debiera ir solo hasta el 1.5. Entonces, con esta autorización podemos incorporar todos esos proyectos de inversión que, como mencioné, están en ejecución y que cuentan con financiamiento, como así también una parte que vamos a requerir de recursos adicionales para poder dar continuidad a estos proyectos de inversión, ¿verdad? Y por el lado de salud también, las necesidades adicionales de financiamiento dependerán de los saldos que pueda tener el Ministerio de Salud al cierre de este año, tanto de la ley de emergencia como así también de la ley de consolidación económica, donde planteamos también recursos para salud, y como decía, todos los recursos que queden excedentes al cierre del ejercicio de este año van a ser redireccionados al Ministerio de Salud, y parte de esos recursos van a ir a incorporarse o se incorporarán al presupuesto por encima del resultado fiscal del 1.5 enviado, ¿verdad? Entonces eso no va a requerir de un financiamiento adicional. Acá un poco mostramos cuáles son las obras que nosotros planteamos dar continuidad. Están lo relacionado a la defensa costera de Pilar, lo relacionado a la construcción del Hospital de Encarnación, de la Ruta San Pedro, y una innumerable cantidad de obras que, como mencioné, están en plena ejecución y que requieren de recursos para poder continuar con estos proyectos tan importantes para cada uno de las localidades y de las ciudades que les afecta directamente, como así también, como decía, la contribución que tiene la obra pública en materia económica y todo ese efecto multiplicador que tiene dentro de la economía.
Acá un poco planteamos un resumen, como mencioné al inicio, el presupuesto presentado dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal totaliza 9.1 billones. Estamos solicitando una autorización para irnos hasta un resultado fiscal del 3%. En caso de que autorice el Congreso Nacional, el presupuesto iría a 96.3%, lo que implica un aumento en torno al 4%. Pero ahí también es importante mencionar que hoy el presupuesto vigente al día de hoy está en torno a los 95 billones de guaraníes, es decir, prácticamente el presupuesto que estamos solicitando para el año que viene es un presupuesto similar al de este año también. Con relación a las solicitudes de endeudamiento, estamos pidiendo al Congreso una autorización de endeudamiento de 600 millones de dólares y a diferencia de otros años, lo que corresponde a bonos tanto en el mercado internacional como en el mercado local, estamos hablando de 350 millones de dólares y la diferencia, unos 250 millones, aprovechar todos esos recursos que pusieron a disposición los distintos organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, para todos nuestros países de manera a poder atender y sostener esta situación tan compleja que nos toca en condiciones mucho más ventajosas que la de los bonos soberanos. Es por eso que tomamos esa decisión de parte de ese endeudamiento adicional solicitado, cubrirlos con préstamos de organismos multilaterales. Y ahí tenemos que mencionar, solo a modo de referencia, que las condiciones financieras, tanto en tasas como plazos, son ventajosas. Hoy, por ejemplo, un préstamo de un organismo multilateral está en torno del 1,19% de interés anual, mientras que la colocación que tuvimos a inicio de este año, que fue la mejor colocación de deuda de nuestro país, estuvo en torno al 2,7%. Entonces hay un diferencial muy importante. Es por eso que asumimos y tomamos esa decisión de parte de estos recursos adicionales financiarlos con estos fondos de los organismos multilaterales. Y acá un poco miramos el histórico de colocación de bonos. Históricamente estábamos en torno a los 600 millones. Obviamente por la pandemia tuvimos que irnos con un monto superior para poder implementar todas esas acciones que mencioné para contener el efecto de la pandemia. Y como vimos anteriormente, planteamos para el año que viene un endeudamiento a través de bonos de 350 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, eso en líneas generales son los grandes números del presupuesto que hemos presentado al Congreso Nacional y que hoy ya se encuentra para su estudio y aprobación. Esperemos que se respeten los topes planteados por el Poder Ejecutivo, ya que se ajustan a la capacidad que estimamos que va a tener el fisco de recaudación, como así también a la capacidad que pueda tener el Estado de endeudarse a través de cualquiera de las herramientas que tiene a su disposición. Nosotros estimamos que con toda esta solicitud, los niveles de deuda PIB, como así también la capacidad que pueda tener el fisco, aún se encuentran en niveles sostenibles, y claramente ya se puede ver ese compromiso asumido desde el año pasado por el gobierno de ir avanzando en una consolidación fiscal, en una reducción del déficit fiscal de manera gradual, entendiendo que aún hay sectores que requieren de ese apoyo de parte del fisco, ya sea a través de la inversión pública, ya sea a través de la asistencia directa, a través de los programas sociales, como así también sostener ese sistema sanitario que, como mencioné, por primera vez en la historia, hoy nuestro país tiene indicadores de camas por habitante, de personal de blanco por habitante en los niveles mínimos recomendados por los distintos organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, de mi parte, me quedo por acá, agradecerles por la participación y estamos atentos aquí con los viceministros y la directora de presupuesto a las consultas o aclaraciones que puedan requerir. Muchas gracias. Muy bien, así teníamos la presentación del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2022 a cargo del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz. A partir de ahora se encuentra habilitado el chat para que puedan elaborar sus respectivas preguntas a nuestras autoridades del Ministerio de Hacienda. También queremos aprovechar este momento mientras van realizando sus preguntas para hacer extensivo el saludo. También se encuentra con nosotros de manera virtual
el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Muy bien, señores periodistas de los distintos medios de prensa, radial, escrito y televisivo, aguardamos sus respectivas preguntas. Muy bien, tenemos la primera consulta de Iván Lisboa. De los 11,6 billones, ¿cuánto efectivamente impactará como nueva deuda a fin de año? Bueno, tratando un poco de entender la pregunta, como nueva deuda, nosotros estamos solicitando, dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una autorización de endeudamiento de 600 millones de dólares. Por otro lado, solicitamos al Congreso la autorización para superar ese límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal, es decir, alcanzar hasta el 3% de déficit fiscal el año que viene, lo cual requerirá, como mencioné también, en parte, requerimientos adicionales. Esos requerimientos adicionales por el lado del Ministerio de Obras Públicas, donde estimamos asignar de ese 1,5% de déficit adicional que estamos solicitando, el 1%, es decir, unos 400 millones de dólares. De eso requerirán de financiamiento adicional cerca de 200 millones de dólares. Por otro lado, con relación al Ministerio de Salud, dentro del 1,5 vamos a asignarle el 0,5%, es decir, unos 200 millones de dólares. ¿Y cuánto de requerimiento adicional necesitará el Ministerio de Salud? Va a depender del saldo que pueda tener de recursos del financiamiento de su presupuesto de este año, ¿verdad? Entonces, nosotros en base a algunos ejercicios y estimaciones que estamos realizando, estimamos que podrían requerir de recursos adicionales en torno a los 100 millones de dólares aproximadamente, pero como mencioné, esto va a depender finalmente de los saldos con los que cierre el Ministerio de Salud, de los recursos de la ley de emergencia, de los recursos de la ley de consolidación económica, como así también de otros recursos que les son asignados y priorizados al Ministerio de Salud. Muy bien, la siguiente consulta de Magali Vera. ¿Cuáles fueron los recortes que han tenido las entidades en términos de gastos superfluos? Bueno, como mencioné, el presupuesto del año 2022 se construye sobre un presupuesto que ya incorpora varias de las medidas de racionalización que viene implementando el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional en distintas disposiciones, en leyes de presupuesto de años anteriores, en decretos reglamentarios de esas leyes de presupuesto, en decisiones que toma el equipo económico en esa materia, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de restricciones en cuanto a incrementos salariales. Como mencioné, para el año que viene no se tiene previsto incrementos salariales generalizados, solamente lo relacionado a aquellos que están indexados al salario mínimo. Ahí hablamos de las fuerzas públicas y también lo relacionado a compromisos asumidos por el gobierno con los docentes para avanzar en el salario básico profesional, ¿verdad? Por otro lado, también hablamos de gastos relacionados a pasajes, viáticos, remuneraciones adicionales que puedan tener los funcionarios y otros beneficios que, como mencioné, año a año se vienen estableciendo topes y límites y que nos permiten generar, como decía, esos espacios para poder redireccionar esos recursos a otras prioridades. También año a año vamos implementando la eliminación de cargos vacantes dentro del anexo y en ese sentido, no sé, Marco, si me podés ayudar con la cantidad de cargos que se eliminan para el año que viene y que eso también, como decía, genera espacios para redireccionar. Y en general, el presupuesto del año que viene incorpora todas esas medidas de racionalización del gasto que venimos llevando adelante desde el Ejecutivo. Y ahí también es muy importante mencionar que de manera a profundizar y realmente generar un impacto mucho mayor dentro del espacio fiscal que se pueda generar a partir de estas decisiones que muchas veces la tomamos de manera homogénea, que obviamente gracias a la nueva herramienta que venimos implementando desde el año 2020 del presupuesto por resultado, nos da mayores indicadores para poder tomar decisiones en materia de gasto público. También es importante mencionar aquí que para nosotros
urge avanzar con las reformas relacionadas al gasto público. Ustedes saben que desde el Ejecutivo ya se presentaron algunas de ellas al Congreso Nacional, lo de compras públicas, lo de fortalecimiento fiscal, lo del servicio civil. Entonces, urge avanzar con esas reformas de manera a poder realmente generar impactos mucho mayores a lo que podemos generar a partir de medidas, como decía, que muchas de ellas de manera unilateral desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda se toman, pero requerimos que esas reformas puedan ser aprobadas lo antes posible para que podamos implementarlas y poder ir viendo todos los beneficios que nosotros esperamos o estimamos que podemos tener con cada una de estas leyes, ¿verdad? Entonces, no sé, Marco, si querés complementar esta parte. Sí, muy bueno. Hola, ahora sí. Bueno, les decía que completando un poco a lo que mencionaba el ministro, si vemos los números desde el presupuesto 2020 al 2022 que estamos presentando hoy, en todas esas medidas de racionalización que mencionó el ministro, básicamente se pudo lograr un ahorro presupuestario de en torno a los 500.000 millones de guaraníes, que van a ver en una de las láminas que está en la presentación. Y en materia de cargos, básicamente este presupuesto elimina alrededor de 500 cargos del anexo de personal, obviamente cargos que no estaban siendo utilizados, y eso genera un espacio también presupuestario de aproximadamente 30.000 millones de guaraníes que logramos, digamos, incorporar en este presupuesto. Muy bien, tenemos otra pregunta. Tenemos dos preguntas de Iván Lisboa y un pedido de aclaración. Las preguntas de Iván Lisboa: ¿cuánto se pedirá para hacer el canje anticipado de deuda? Y luego, del total del servicio de la deuda, ¿cuánto corresponde a pago de capital? Y la aclaración solicitada es de los ingresos tributarios, 73 o 75 irían a salarios. Hay dos números en las presentaciones. Gracias por la pregunta, Iván. Voy a pasar a responder. Primero, lo de canje anticipado. Como bien saben, ya hay una ley promulgada que es la de administración de pasivos. Entonces, a través de esa ley, seguramente en los primeros meses del próximo año se hará un rescate anticipado, ¿verdad? Yo no quisiera aventurar un monto, porque como saben, este tema del rescate anticipado es algo que es a voluntad de los inversionistas. El país hace un llamado para la recompra anticipada y de acuerdo a los que se presentan es el monto de la operación. Respecto a la otra pregunta, para el pago de capital estamos hablando de 369 millones de dólares. Y tu otra pregunta, Iván, respecto a los ingresos tributarios de cada 100, ¿cuánto va destinado a salario? Depende de la dimensión en que mide los ingresos. El de 73 corresponde a recursos totales del Tesoro y 75 es recursos tributarios. La siguiente consulta de Magalí Vera. ¿Hay reducción en inversión pública en comparación al presupuesto de este año? La inversión, Magalí, se mantiene alrededor de los 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Muy similar a la inversión que está contemplada este año, pero como explicaba el ministro, esto en términos nominales se mantiene cuando hablamos de dólares guaraní, el mismo monto. Ahora que si comparas con respecto al PIB, dado el crecimiento del PIB, sí vas a ver una reducción porcentual, pero de nuevo el monto nominal es muy similar al de este año. Bueno, concluyendo de esta manera esta conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda, que recordemos más temprano presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación, periodo 2022 al Congreso Nacional para su estudio. Ya hay una explicación bastante amplia por parte de su titular, precisamente sobre lo que se pretende priorizar en el presupuesto y también acerca de este endeudamiento, o por lo menos
de estos 600 millones de dólares que se pretende conseguir, además también de levantar el tope de responsabilidad fiscal. Así mismo, Carlos, me quedo con esto. No habrá aumento el año que viene, ¿eh? Vamos a ver si las manifestaciones logran revertir